Mi esposa llegó de la cena de la empresa sin anillo de bodas, así que anuncié el divorcio. Le pregunté por qué había llegado sin anillo y por qué no me había dicho que era una reunión de parejas, ya que me había asegurado que solo era una cena de celebración de la empresa. Pero en ese momento, cuando llegó mintiendo, sin el símbolo que llevaba nuestros votos, me di cuenta de que el amor se había acabado, así que anuncié que quería el divorcio allí mismo, con voz temblorosa y el corazón roto, mientras ella intentaba balbucear explicaciones sin sentido. Me pregunté cuánto tiempo me había visto como una molestia, como un hombre que ni siquiera merecía la verdad, y cada palabra que salía de su boca parecía un golpe aún más profundo. Cada justificación vacía solo dejaba claro que el vínculo que nos unía ya estaba podrido, y que todo lo que habíamos construido juntos, las promesas, las noches de insomnio soñando con el futuro, las conversaciones sobre hijos y planes de viaje, todo se había convertido en polvo a la primera oportunidad de traición. Mis ojos recorrieron la habitación mientras ella hablaba, viendo cada rincón como un testigo silencioso de una mentira que había ido creciendo durante mucho más tiempo del que yo podría haber imaginado, y cuando finalmente el silencio cayó sobre nosotros, un silencio pesado y sofocante, ella me miró con el rostro pálido y los ojos húmedos, como si aún hubiera lugar para la piedad, pero dentro de mí la llama que sostenía nuestro amor ya se había apagado, y todo lo que quedaba era el dolor cortante de haber sido engañado por aquel en quien más confiaba. Recuerdo sentir que las paredes de la habitación se cerraban mientras mis pensamientos se confundían y la pregunta martilleaba, ¿qué más podría haber escondido? Así que, mientras yo aún intentaba comprender el abismo que se abría a mis pies, ella empezó a contarme los detalles de esa noche, pero sus palabras no tenían sentido, sus explicaciones eran incoherentes, una maraña de excusas tan frágiles como sus promesas de amor eterno, y en medio de esa confusión, un sonido inesperado resonó por la casa. La voz temblorosa de la mujer que me enseñó a amar, que me enseñó el valor de la familia, su madre, que acababa de llegar sin saber que se encontraría con el mayor desastre de nuestras vidas, y cuando su madre vio a su hija sin anillo de bodas y me encontró con los ojos encendidos, no necesitó nada más para comprender que su hija había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y en ese momento, la vergüenza de la madre era tan espesa que parecía llenar el aire de la habitación, mientras se acercaba a su hija con el rostro arrugado por la decepción y la voz ahogada por la tristeza, diciéndole cómo pudiste hacerle esto a él, a nuestra familia, a los sueños que construisteis juntos. ¿Tienes alguna idea de lo que destruyó esta noche? ¿Tienes una idea del dolor que causaste? Y sus palabras cortaron más que cualquier cuchillo, porque vinieron de alguien que la conoció desde su primer llanto, de alguien que llevaba en su memoria cada paso que dio su hija hasta convertirse en adulta. Mi hija, mi esposa, no podía sostenerle la mirada, sus manos temblaban mientras trataba de contener las lágrimas que ya corrían por su rostro, pero no había manera de borrar lo hecho, no había manera de deshacer el momento en que decidió quitarse el anillo y mentirme, y su madre continuó, sin alzar la voz, pero con una firmeza que solo las madres traicionadas por su propia hija son capaces de tener. ¿Crees que podrás recuperar la confianza después de esto? ¿Crees que una disculpa reconstruirá todo lo que has roto? Y cada palabra cayó como una piedra en su pecho, y en algún lugar dentro de mí sentí el dolor mezclarse con una amarga satisfacción, porque por primera vez parecía comprender la gravedad de lo que había hecho, y su madre, que siempre me había apoyado y me había acogido como a un hijo, me miró con ojos llorosos y me dijo: lo siento, hijo mío, no merecías esto, y esta disculpa, viniendo de alguien que nunca me había hecho daño, fue como el último empujón que me hizo caer al abismo de la decisión final, porque ya no había nada que decir, ningún gesto que me hiciera volver atrás. Allí estaba enterrado todo lo que soñamos, todo lo que fuimos, todo lo que pudimos haber sido. Mientras tanto, los recuerdos pasaban por mi mente como un torbellino, el día que me arrodillé para pedirle su mano, la primera vez que le dije te amo, su sonrisa cuando supo que tendríamos nuestro primer hogar juntas, y todo parecía haber sido una mentira tan bien contada que hasta yo creía que éramos felices, pero ahora, frente a la verdad desnuda, todo lo que podía sentir era el amargo sabor de la traición, y mientras me alejaba de ella, la madre aún intentaba abrirle los ojos a su hija sobre la magnitud de la tragedia que había causado, pero la hija, mi esposa, sacudía la cabeza en negación, como si pudiera revertir lo irreversible, como si las palabras pudieran coser los pedazos del corazón que ella misma había destrozado, y en ese momento, me di cuenta de que ya no había espacio para nosotras, que cada latido de mi corazón me empujaba lejos, hacia un futuro donde ella ya no existiría, donde el dolor se convertiría en fuerza, donde aprendería a caminar sola, y tal vez, solo. Tal vez, encontraría a alguien capaz de amarme de verdad.
Y mientras su madre, decepcionada, decía no tienes idea de lo que perdiste, no tienes idea del hombre increíble que desechaste, yo sentía que esas palabras eran como un eco de mi propia mente, porque aunque no quisiera admitirlo, aún había amor en mí, pero era un amor enfermo, contaminado por mentiras, y que necesitaba morir para que yo pudiera renacer. Y cuando por fin cerré la puerta tras de mí, dejando atrás el hogar que construimos, las promesas que hicimos y a la mujer que todo lo destruyó, escuché a su madre a lo lejos susurrar con pesar, como pidiéndole al cielo que nos diera otra oportunidad, pero yo sabía que esa oportunidad nunca volvería a existir, porque quien traiciona una vez traiciona para siempre, y la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma, y fue así, con el corazón apesadumbrado y la cabeza bien alta, que caminé hacia lo desconocido, decidida a rehacer mi vida lejos de ella, lejos del dolor, pero con la certeza de que algún día descubriría toda la verdad detrás de esa cena, y tal vez, solo tal vez, entendería cómo alguien que dijo amarme fue capaz de destruirlo todo por un momento de deseo. Pero, ¿su historia fue realmente tan simple como parecía o había secretos más profundos que convertirían esta traición en algo aún más oscuro de lo que jamás podría imaginar? Bienvenidos al canal. Aquí jamás apoyamos ninguna forma de engaño. Todas las historias son ficticias y su único propósito es mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, sueños y familias. Prepárense para sumergirse en una narrativa intensa e impactante que conmoverá sus emociones. Abróchense los cinturones y disfruten de la historia. Lucas siempre había sido un hombre metódico, apasionado por las pequeñas rutinas que había creado con Elena, su esposa durante 9 años. Le encantaba madrugar para preparar café con calma y dejar que el aroma del café recién hecho se extendiera por las habitaciones mientras Elena aún dormía, aprovechando esos minutos de silencio para admirar su rostro sereno, ligeramente iluminado por la suave luz que se filtraba por las rendijas de las persianas. Era en esos momentos que sentía un calor en el corazón, recordando todas las promesas que se habían hecho cuando decidieron unir sus vidas. Elena era una mujer que rebosaba amabilidad y tenía el don de embellecer cualquier estancia, su sonrisa alegraba las reuniones con amigos y compañeros de trabajo, e incluso en los días más grises podía aportar una luminosidad que hacía que Lucas agradeciera tenerla a su lado. Juntos, construyeron un hogar acogedor, lleno de fotografías de viajes, pinturas que reflejaban los sueños que compartían y pequeños detalles que contaban una historia de complicidad, desde el primer día que se conocieron en una cafetería hasta el momento en que compraron el departamento donde vivían y decidieron que sería el lugar para formar una familia, aunque aún no tuvieran hijos. En el trabajo, Lucas era reconocido por su integridad, dedicación y un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas transmitía significado y cariño. Era un gerente respetado por liderar con empatía y saber escuchar antes de tomar cualquier decisión. Sus colegas decían que poseía una serenidad envidiable, pero pocos sabían que tras esa apariencia tranquila se escondía un hombre que lo daba todo por mantener viva su relación con Elena, incluso cuando las exigencias del trabajo lo dejaban exhausto al llegar a casa. Elena, a su vez, era gerente de marketing en una empresa de eventos corporativos y tenía una vida social muy activa, siempre invitada a las horas felices, cenas y reuniones que formaban parte del entorno en el que trabajaba. A pesar de su apretada agenda, solía volver a casa con ganas de compartir cada detalle de su jornada, desde sus logros profesionales hasta sus pequeñas frustraciones, mientras Lucas la escuchaba con genuina atención, admirando su pasión por lo que hacía. Juntos, habían creado un equilibrio que parecía perfecto a ojos de quienes los conocían, alternando los fines de semana entre visitar amigos, ir al cine, viajes cortos y tardes perezosas en el sofá viendo series que acabaron convirtiéndose en tradiciones para la pareja. La madre de Elena, Clarice, siempre fue una presencia importante en sus vidas. Era una mujer de mirada profunda y palabras precisas, que nunca temía señalar los errores, pero también sabía acogerlos con amor incondicional. Desde que Lucas llegó a la vida de su hija, Clarice lo trató como a su propio hijo, viendo en él la seriedad y el respeto que siempre había deseado para Elena. Clarice creía que un matrimonio debía nutrirse de paciencia, diálogo y compañerismo, valores que transmitía en cada consejo que daba, especialmente durante las comidas dominicales, donde reunía a la familia alrededor de una mesa abundante y aprovechaba para fortalecer los lazos que tanto apreciaba. Estas reuniones eran los momentos en que Elena se sentía más conectada con sus raíces, recordando su infancia, las historias que escuchaba sobre el amor eterno de sus abuelos y las lecciones que Clarice repetía con voz firme pero tierna. Para Lucas, estos almuerzos eran la certeza de que había encontrado no solo una esposa,
sino una familia entera que lo había acogido sin reservas. La vida social de la pareja era ajetreada pero organizada, con compromisos que abarcaban desde eventos formales hasta veladas informales con amigos cercanos. Lucas, a pesar de ser más reservado, se esforzaba por acompañar a Elena en estas ocasiones, pues sabía lo importante que era para ella tenerlo a su lado. Ella, en cambio, valoraba los momentos que pasaban juntos y se aseguraba de planear sorpresas para mantenerlo siempre encantado, como preparar cenas especiales en citas comunes para celebrar su rutina o llevarle recuerdos de pequeños objetos que veía en tiendas y que eran significativos para su historia. Estos gestos le hicieron creer a Lucas que su amor era sólido, pues incluso ante las dificultades que surgían, como desacuerdos sobre prioridades financieras o el deseo pospuesto de tener hijos, siempre encontraban consuelo en el abrazo mutuo, recordándoles que lo importante era estar juntos. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a aparecer pequeñas grietas casi imperceptibles. El trabajo de Elena requería cada vez más su presencia en eventos nocturnos, reuniones que se alargaban hasta la madrugada y viajes cortos pero frecuentes que la alejaban de casa y obligaban a Lucas a pasar las noches solo, mirando la puerta con la esperanza de verla entrar con esa sonrisa que tanto amaba. Cuando ella llegaba, generalmente agotada, él prefería no molestarla con preguntas, ofreciéndole solo silencio y comprensión, creyendo que lo mejor era mostrarle apoyo. Este comportamiento, sin embargo, comenzó a crear un abismo invisible entre ellos, pues mientras Lucas intentaba no presionarla, Elena interpretaba su silencio como frialdad, sintiéndose cada vez más sola en medio de la agotadora rutina. Esta silenciosa desconexión provocó que conversaciones que antes duraban horas se convirtieran en intercambios superficiales, centrados solo en asuntos prácticos y cotidianos, y ya no en los sueños y sentimientos que solían compartir sin miedo. Lucas empezó a notar que, poco a poco, la mirada de Elena se distanciaba incluso cuando estaban juntos, como si estuviera en otro lugar o en otra vida. Durante las cenas en casa, se distraía fácilmente con el móvil, recibiendo mensajes que la hacían sonreír discretamente, pero suficientes para que él notara una chispa de entusiasmo que ya no tenía. Cuando se reunían con amigos, Elena parecía radiante, pero al volver a casa, su energía parecía agotarse al instante, y solo quedaban silencios incómodos. Clarice, siempre atenta, notó el cambio en la mirada de su hija y la tristeza contenida en Lucas, pero prefirió observar en silencio, esperando que fuera solo una fase que pasaría con tiempo y paciencia. Para Clarice, era imposible aceptar que un matrimonio tan prometedor se desmoronara así, y cada vez que visitaba la casa de la pareja, aprovechaba para dar consejos velados, frases que parecían simples reflexiones, pero que llevaban el peso de alguien que había visto mucho en la vida. Incluso ante estas sutilezas, había momentos en que Lucas y Elena parecían redescubrir la conexión perdida, en aniversarios de boda, cuando intercambiaban regalos significativos, en fechas especiales, cuando se esforzaban por demostrarse cariño, y en las raras noches en que las palabras fluían con naturalidad, recordando viejos viajes y sueños. Estos destellos de complicidad le hicieron creer a Lucas que aún había esperanza, que su distancia era solo un reflejo del cansancio acumulado por las exigencias de la vida adulta. Por eso insistía en mantener los pequeños gestos de cariño, como los mensajes de buenos días, las flores sorpresa y las invitaciones a cenas románticas. Elena, a su vez, los aceptaba con una sonrisa amable, pero a menudo parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar, en otro mundo al que él no podía acceder. Esta distancia, tan sutil como devastadora, comenzó a erosionar la confianza en sí mismo de Lucas, quien se preguntaba en qué momento había dejado de ser suficiente. La rutina de la pareja, que antes se caracterizaba por la tranquilidad y la complicidad, se estaba volviendo cada vez más mecánica. Lucas contaba los minutos hasta que ella llegara a casa, pero cuando por fin aparecía, ya estaba agotada, prefiriendo a menudo una ducha rápida y el silencio de la habitación oscura a charlar en el sofá. Echaba de menos los largos besos en la puerta, los abrazos espontáneos que marcaban su reencuentro diario y que, en cierto modo, les recordaban el amor que compartían. Elena, en cambio, justificaba su distancia con las presiones del trabajo, prometiendo que pronto se calmarían y que todo volvería a ser como antes. Estas promesas, repetidas en voz baja mientras se desvestía frente al espejo, parecían sinceras, pero con cada semana que pasaba, se volvían más vacías, resonando en una habitación cada vez más fría. Clarice seguía visitando a su hija y a su yerno siempre que podía, llevándoles pasteles caseros y recetas antiguas que hacían sonreír a Elena, aunque solo fuera por un instante, y Lucas aprovechaba esos momentos para intentar restaurar la normalidad,
buscando la esperanza de que la armonía volviera a reinar durante los almuerzos dominicales. Pero en el fondo, Clarice se daba cuenta de que algo no encajaba, algo que no se podía resolver con palabras dulces ni consejos maternales. Su mirada, que antes brillaba con la alegría de ver a su hija realizada, ahora se volvía pesada y preocupada, pero decidió guardarse para sí las sospechas que comenzaban a brotar en su corazón, temiendo que expresarlas pudiera abrir heridas aún más profundas. Lucas, cada vez más incómodo, empezó a preguntarse si exageraba sus percepciones, si no veía problemas donde no los había, porque se negaba a creer que la mujer que tanto amaba pudiera haber cambiado tanto en tan poco tiempo. Aún con toda la incertidumbre, la vida seguía, y la pareja guardaba las apariencias ante familiares y amigos, asistiendo a reuniones y celebraciones, sonriendo para fotos que luego quedarían guardadas en álbumes digitales que nadie volvería a ver. Para quienes los veían desde fuera, eran el retrato de la estabilidad, del amor maduro que resistía las dificultades de la vida moderna. Pero entre las paredes del apartamento que habían construido con tanto amor, la soledad de dos corazones desconectados se hacía cada vez más evidente, y el silencio, antes cómodo, ahora sonaba como un grito atorado en la garganta, anunciando que algo mucho más grande se avecinaba, algo que podría cambiar para siempre la historia de Lucas, Elena y todos los que los rodeaban. Las semanas siguientes trajeron un cambio casi imperceptible, pero que se hacía más evidente cada día. Elena empezó a salir de casa cada vez más tarde, alegando reuniones de última hora, eventos improvisados y reuniones con proveedores que parecían multiplicarse sin control. Lucas, que aún creía en sus palabras, se esforzaba por no mostrar preocupación, pero algo en su interior comenzaba a desmoronarse, como si sus instintos le gritaran que algo no iba bien. Los mensajes que intercambiaban durante el día se volvían cada vez más espaciados, y cuando finalmente aparecían, eran breves, fríos y mecánicos, como si solo estuvieran cumpliendo una obligación. Por la noche, Elena parecía distante, sentada en el sofá con el móvil pegado a las manos, respondiendo mensajes que le arrancaban sutiles sonrisas, mientras Lucas la observaba en silencio, intentando encontrar en sus ojos algún rastro de la chispa que lo hacía sentir querido, pero solo veía una barrera que se hacía más sólida cada día. Clarice, al notar la distancia de su hija y la creciente angustia en el rostro de Lucas, intentó hablar con Elena durante uno de sus almuerzos dominicales, intentando comprender qué ocurría, pero se encontró con respuestas evasivas y una sonrisa forzada que no convencía a nadie. Su madre se marchó esa tarde con el corazón apesadumbrado, segura de que algo grave estaba sucediendo, pero aún sin el valor de confrontar a su hija directamente, temiendo que cualquier palabra la alejara aún más. Lucas, a su vez, empezó a sentirse como un extraño en su propia casa, pues los pocos momentos que compartían parecían ensayados, como si Elena representara un papel, riendo cuando era necesario, pero sin ninguna emoción real tras esos gestos. El silencio entre ellos se volvió sofocante, transformando cada habitación en un territorio hostil, donde las palabras no encontraban camino y las miradas se evitaban como si ambos temieran lo que pudieran descubrir en la mirada del otro. Los amigos de la pareja empezaron a notar la frecuente ausencia de Elena en las reuniones que antes eran sagradas para ellos. Lucas aparecía solo, excusando a su esposa con excusas cada vez más absurdas, pero no podía evitar inventarlas, como si quisiera mantener viva una apariencia de normalidad que ya no existía. De vuelta a casa, conducía en silencio, recordando las canciones que solían cantar juntos en el coche, pero que ahora solo resonaban como banda sonora del vacío que sentía. El apartamento, antes lleno de risas y conversaciones, parecía cada vez más frío, y las noches, antes marcadas por largas conversaciones, se convertían en horas de insomnio, en las que Lucas miraba fijamente el techo del dormitorio, buscando respuestas a preguntas que aún no se atrevía a formular. La ropa de Elena, antes mezclada con la suya en el armario, ahora parecía tener vida propia, impecablemente ordenada, pero como si estuviera de paso, lista para ser robada en cualquier momento. Las pequeñas sorpresas que Lucas insistía en hacer, como preparar su cena favorita o comprar flores para alegrar el ambiente, empezaron a ser recibidas con una frialdad que dolía más que cualquier palabra dura. Elena le agradecía con un beso rápido en la frente, pero luego se retiraba, diciendo que estaba agotada, y se encerraba en la habitación, dejando a Lucas solo en la mesa, mirando los platos intactos y sintiendo su corazón dolido porque ya no sabía cómo llegar a ella. Recordaba cómo ella se reía de sus chistes tontos, cómo se arrojaba a sus brazos después de un día duro, pero todo eso parecía pertenecer a otra vida, una realidad que había desaparecido sin previo aviso.
Los viajes al trabajo se volvieron cada vez más silenciosos, e incluso los conductores de la aplicación que usaba para desplazarse notaron su expresión seria, preguntando amablemente si todo estaba bien, pero él simplemente sonreía automáticamente, les agradecía su preocupación y volvía a sumergirse en sus pensamientos. Las conversaciones con Clarice se convirtieron en una especie de alivio para Lucas, pues incluso sin hablar abiertamente de sus miedos, encontraba consuelo en su cariño, quien lo trataba como a un hijo e intentaba, a toda costa, mantener viva la esperanza de que todo saliera bien. Pero ni siquiera Clarice podía ocultar la preocupación que crecía en sus ojos, sobre todo al ver a Elena cada vez más distante, evitando sus invitaciones a un café o a un paseo, como si quisiera evitar cualquier oportunidad que pudiera exponerla. El teléfono de Elena sonaba constantemente, y los mensajes que contestaba parecían urgentes, pero al ser interrogada, cambiaba de tema, diciendo que eran solo asuntos de trabajo que no podían esperar. Lucas intentaba convencerse de ello, pero cada vez que veía el brillo diferente en sus ojos al mirar el teléfono, sentía un nudo en el estómago, como si una dolorosa verdad estuviera a punto de estallar. Una noche, Lucas llegó a casa antes de lo habitual, decidido a sorprenderla, pero encontró el apartamento vacío, con las luces apagadas y un silencio que lo envolvía como un manto de aprensión. Intentó llamar a Elena, pero las llamadas se iban al buzón de voz y los mensajes no respondían. Pasó horas deambulando por la sala, sintiendo el tic-tac del reloj como una tortura, hasta que, cerca de la medianoche, oyó el sonido de llaves girando en la cerradura y su corazón se aceleró, esperando verla sonreír, pero lo que encontró fue un rostro demacrado, con el maquillaje corrido y un perfume diferente flotando en el aire, un aroma que no reconoció. Elena entró sin decir palabra, simplemente se quitó los zapatos con movimientos lentos y se fue a su habitación, pero antes de que pudiera encerrarse, Lucas la agarró del brazo, pidiéndole con voz temblorosa que explicara dónde había estado. Ella suspiró profundamente, apartó la mirada y simplemente dijo que estaba en una cena de empresa, pero la inseguridad en su voz era evidente, y eso fue suficiente para que Lucas sintiera un escalofrío. Al día siguiente, Lucas intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero las dudas lo carcomían a cada segundo. Observó a Elena desde lejos mientras se preparaba para salir, analizando sus movimientos, los detalles de su maquillaje, el cuidado con su perfume, todo parecía indicar que se estaba preparando para alguien que no era él. Su inseguridad se convirtió en desesperación cuando encontró una servilleta arrugada en el bolsillo de su abrigo, con un nombre y un número de teléfono escritos a mano, acompañados de un corazón dibujado en una esquina. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras intentaba controlar la respiración. Ya no podía negarlo, algo estaba sucediendo ante sus ojos, y necesitaba saber hasta dónde llegaba esta silenciosa traición. Las horas siguientes fueron una tortura, pues cada minuto sin respuestas parecía agrandar la brecha que los separaba. Cuando Elena regresó esa noche, Lucas decidió confrontarla. La esperó sentado en el sofá, en un silencio que hacía que el aire pareciera más pesado que nunca. Al entrar, le sorprendió verlo allí, con la mirada fija en ella como si pudiera perforar sus defensas. Se levantó lentamente, se acercó y le preguntó dónde había estado realmente, pero ella dudó, tardó más de lo aceptable en responder y, al hacerlo, balbuceó justificaciones sin sentido alguno. Fue entonces cuando Lucas le mostró la servilleta que había encontrado, sosteniéndola entre ambos como si fuera la prueba de un crimen atroz. Elena palideció, con los ojos llenos de lágrimas, pero en lugar de palabras de arrepentimiento, lo que salió de su boca fue una súplica para que la comprendiera, para que la escuchara, como si eso pudiera aliviar el dolor que ya lo consumía por dentro. Cada explicación sonaba como un eco lejano, porque dentro de él solo se oía el sonido de su corazón rompiéndose, repitiendo en bucle las palabras que ella acababa de confirmar: sí, había alguien más, y sí, había mentido. Clarice, que llegaba de visita en ese momento, abrió la puerta y encontró a la pareja en medio de aquella confusión. Su mirada recorrió la escena y se posó en el rostro de su hija, incapaz de mantener el contacto. La madre lo comprendió todo sin necesidad de decir una sola palabra. Se acercó lentamente, sintiendo un dolor en el pecho como si cada paso la desgarrara por dentro, y al detenerse frente a Elena, su voz era temblorosa, pero llena de una firmeza que no dejaba lugar a dudas. ¿Qué has hecho, hija mía? ¿Cómo pudiste tirar por la borda todo lo que construiste? ¿Tienes idea del hombre que destruiste con tu mentira? ¿Tienes idea de lo que esto significa para tu vida, para nuestra familia?
Las palabras de Clarice resonaron por las paredes, avergonzando a Elena de una forma que jamás imaginó posible, y en ese instante, Lucas comprendió que el dolor que sentía no era solo suyo, sino que se extendía como un veneno a todos los que lo rodeaban, contaminando incluso a quienes más amaban a su esposa. La confesión se hizo, las palabras se pronunciaron, y la traición, hasta entonces solo una premonición, se convirtió en la más cruel de las verdades. Pero mientras Clarice miraba a su hija con lágrimas en los ojos y Lucas se alejaba con el pecho oprimido por la decepción, algo aún flotaba en el aire, algo que ninguno de los dos podía imaginar, un secreto que aún se escondía en las sombras y que, al salir a la luz, transformaría esa traición en algo aún más devastador de lo que nadie podría soportar. Clarice sintió que el corazón le latía con fuerza, como si le desgarrara el pecho desde dentro, mientras miraba a su hija con una mezcla de dolor, vergüenza e incredulidad. Con cada segundo que pasaba, el pesado silencio de la habitación parecía gritar verdades que nadie se atrevía a decir. Elena permaneció con la mirada fija en el suelo, con las manos temblorosas a los costados, mientras Lucas caminaba de un lado a otro, con la respiración irregular y los pensamientos agitados, intentando comprender en qué momento la mujer que tanto amaba se había vuelto irreconocible. La atmósfera de tensión era tan densa que el tic-tac del reloj resonaba a cada segundo como martillazos en el pecho de todos los presentes, y cuando Clarice por fin encontró la fuerza para hablar, su voz sonó entrecortada, pero firme como nunca antes. Necesito entender, hija mía, necesito saber si fue solo este error o si hay algo más, porque ya no reconozco en quién te has convertido. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está la mujer que creció escuchando hablar de respeto, lealtad y familia? ¿Quién es esta persona que destruyó todo lo que tocó? Elena alzó lentamente la vista, con el rostro marcado por lágrimas que fluían sin parar, y con voz ronca, como si cada palabra le arrancara pedazos del alma, confesó: «Mamá, les mentí a todos, me mentí a mí misma, dije que solo era una cena, pero era una reunión planeada, y no era la primera vez. Empecé a salir con alguien hace meses, y cada vez que decía que trabajaba hasta tarde, estaba a su lado, viviendo otra vida, engañándome con promesas vacías, y cuando pensé que podía controlar la situación, me di cuenta de que ya estaba perdida, pero hay más, algo que nunca tuve el valor de decirle a nadie, algo que me ha consumido desde que empezó, y ahora que todo ha salido a la luz, ya no puedo ocultarlo». Clarice sintió que sus piernas flaqueaban, apoyándose en el respaldo de la silla más cercana, mientras Lucas se detenía, mirando a Elena con los ojos muy abiertos, sin pestañear, como si su siguiente palabra pudiera decidir el destino de todos. La respiración de Elena se hizo más trabajosa, las palabras se le atropellaban en la boca pues el miedo a hablar era casi tan grande como el miedo a permanecer callada, pero el peso de la verdad era mayor que cualquier miedo, y con un sollozo desesperado, reveló: «Fui a él no solo por deseo, sino porque quería más de lo que nuestra vida me daba, quería algo que ni tú, madre, ni tú, Lucas, sabían que quería sentirme especial, más que solo una esposa, más que solo una profesional exitosa». Y en esa búsqueda egoísta, terminé contándole secretos nuestros, de nuestra vida, de nuestros planes, de tu trabajo, Lucas, cosas que no eran solo mías, se lo dije porque quería impresionarlo, porque quería que viera que tenía poder, que tenía algo que ofrecer más allá de mi cuerpo, y ahora él lo sabe todo, sabe detalles de tu trabajo, de tus ahorros, de lo que planeamos para el futuro, y no sé qué va a hacer con eso, no sé si te va a hacer daño, si te va a exponer todo, ya no sé quién es. Desapareció después de la última vez que nos vimos, no responde a mis llamadas, y siento que puede usar todo esto en tu contra, en nuestra contra, y no sé cómo deshacerlo, no sé cómo protegerte de lo que yo misma causé». Las palabras de Elena cayeron como una bomba en medio de la habitación, el aire se volvió irrespirable y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Lucas se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la esquina de la mesa, con el rostro impregnado de una mezcla de incredulidad y repulsión, los ojos llorosos, pero incapaz de derramar una sola lágrima, como si la conmoción lo hubiera secado por completo. Clarice se llevó las manos a la boca, respirando entre sollozos, incapaz de creer que su hija no solo había traicionado al hombre que decía amar, sino que lo había entregado, al yerno al que trataba como a un hijo, a alguien que podía destruirlo sin dudarlo. Lucas, con una voz tan baja que parecía venir de un abismo, murmuró: «Le entregaste nuestros sueños, nuestros planes, le dijiste cosas que no te correspondían contar, me expusiste, nos expusiste, ¿y por qué, Elena? ¿Por qué? Tenías todo aquí, teníamos todo, y lo tiraste como si fuera basura, me usaste como escudo para tus mentiras, y ahora pones en riesgo mi vida, mi trabajo, nuestra seguridad,
¿Quién eres tú? ¿Quién es esta persona que se parece a mi esposa pero a quien nunca he conocido? Elena cayó de rodillas, con la cara entre las manos, el cabello cayendo sobre sus hombros enredado en lágrimas y arrepentimiento, repitiendo entre sollozos que no quería haber llegado tan lejos, que no sabía cómo las cosas se habían descontrolado, que solo quería sentirse viva de nuevo, pero que ahora entendía que había destruido todo lo que más amaba. Clarice, aún sin poder creer lo que oía, se acercó lentamente, arrodillándose junto a su hija y sujetándola por los hombros con una fuerza sorprendente, su rostro tan cerca que sus ojos se convirtieron en espejos de la desesperación de Elena. Hija mía, no tienes idea de lo que has hecho, no tienes idea de las puertas que has abierto, de las heridas que nunca sanarán, no entiendes que hay errores que no se pueden arreglar, que hay cosas que no se pueden deshacer, traicionaste no solo al hombre que te amaba, sino también la confianza de quienes siempre han estado a tu lado, me traicionaste, te traicionaste a ti misma, y no hay excusas que puedan limpiar esa mancha. Lucas se alejó lentamente, como si cada paso transcurriera entre cristales rotos, con la mirada fija en Elena, pero a la vez distante, como si ya no pudiera verla, como si solo viera a una desconocida que había invadido su hogar, su corazón, su vida. Respiró hondo, sintiendo el amargo sabor del miedo y la ira mezclados en la boca, y con voz firme pero llena de dolor, dijo, querías saber lo que era sentirse especial, querías tener algo que ofrecer, pero solo conseguiste destruir a quien realmente te amaba, querías poder, pero entregaste nuestras vidas a una desconocida, querías emoción, pero solo trajiste ruina, y ahora, ya no hay más nosotros, no hay más hogar, no hay más futuro juntos, conseguiste justo lo que buscabas, estás solo, y... Espero que algún día entiendas que no fue la falta de amor lo que te llevó a esto, sino tu propia elección, tu propia codicia, tu propia vanidad. El sonido de la respiración agitada de Elena era todo lo que se oía mientras temblaba en el suelo, agarrándose las piernas como si quisiera desaparecer, mientras Clarice se alejaba, con la mirada vacía, devastada por la certeza de que la hija que había criado con tanto amor se había convertido en la causa de su mayor vergüenza. El silencio se prolongó, cortante, hasta que Lucas se giró hacia la puerta, recogió las llaves que estaban sobre la mesa y, sin mirar atrás, caminó decidido a abandonar ese lugar que ya no reconocía como su hogar, sintiendo que cada paso que lo alejaba de allí era también un paso hacia la libertad, hacia la reconstrucción de quien era antes de que todo esto comenzara. Pero incluso mientras bajaba las escaleras, un pensamiento oscuro latía en su mente, que podría ser ese hombre con todo lo que sabía, cómo se protegería a sí mismo y a quienes aún amaba, y si alguna vez recuperaría la paz después de ver su mundo derrumbarse ante sus ojos. Lucas salió del edificio sintiendo el aire de la noche golpearle la cara como si fuera lo único que lo mantenía consciente, las farolas parecían distorsionadas a través de sus ojos llorosos y el sonido de sus pasos resonaba en las aceras casi vacías, cada golpe de sus zapatos un cruel recordatorio de que su vida acababa de ser destrozada sin posibilidad de ser reconstruida. Caminó sin rumbo, guiado solo por la necesidad de alejarse de la escena que había dejado atrás, hasta que se dio cuenta de que estaba frente al parque que solía frecuentar con Elena en los primeros años de su matrimonio, cuando aún creían que el amor era invencible, cuando reían juntos hasta que les dolía la cara y hacían planes bajo las estrellas, promesas que ahora sonaban a bromas crueles. Se sentó en un banco de madera desgastado por el tiempo, respirando profundamente como si quisiera absorber toda la serenidad que alguna vez le ofreció el lugar, pero lo único que sintió fue el amargo sabor del vacío. El viento mecía las hojas de los árboles con un suave susurro, como burlándose del silencio ensordecedor que se apoderaba de su pecho, mientras destellos de la confesión de Elena aún resonaban en su mente como un trueno imposible de ignorar. El teléfono vibró en su bolsillo y por un momento dudó en contestar, pero terminó desbloqueando la pantalla solo para encontrar varias llamadas perdidas de Clarice y una serie de mensajes desesperados de Elena rogándole que volviera a casa, diciendo que necesitaba explicarse, que había más que necesitaba saber, pero Lucas sentía que ya había escuchado suficiente para llenar toda una vida de arrepentimiento. Aún así, el recuerdo de la mirada de la madre de Elena, llena de vergüenza y tristeza, lo hizo sentir más solo que nunca, como si incluso las personas que habían estado a su lado también hubieran sido alejadas por la explosión de esa noche. Rápidamente escribió un mensaje a Clarice diciéndole que estaba bien, que necesitaba tiempo, pero que estaba agradecido por todo, y guardó el teléfono como si fuera un ancla que le impidiera perderse por completo en esa tormenta de pensamientos. Amanecía mientras Lucas permanecía en el parque, y cada sonido parecía amplificado por la oscuridad, el ladrido lejano de un perro, el sonido del viento, el susurro de las hojas danzando como espectros bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando oyó pasos acercándose, ligeros,
casi vacilantes, y cuando levantó la vista, encontró a Clarice, envuelta en un abrigo que la hacía parecer frágil, pero con la mirada decidida de alguien que no aceptaría ser ignorada. Se detuvo frente a él, respiró hondo y dijo en voz baja pero firme, como siempre, puede que me odies por aparecer aquí, pero no te dejaré solo, no después de todo lo que has hecho por nuestra familia. Necesitaba encontrarte, necesitaba decirte que estoy de tu lado, que todavía creo en ti, que no es justo que cargues solo con el dolor de lo sucedido. Lucas bajó la mirada, las palabras de Clarice perforaron las defensas que intentaba poner y sintió que, si respondía, terminaría rompiendo en un llanto que no quería permitir. Clarice se sentó a su lado, el silencio entre ellos se estableció como una tregua silenciosa, y durante unos minutos solo escucharon el sonido del viento cortando el amanecer. Entonces, ella comenzó a hablar de los recuerdos que tenía de los dos juntos, de los días en que vio a Elena sonreír con un brillo genuino a su lado, de las navidades en que Lucas ayudaba a poner el árbol mientras le contaba historias que la hacían reír, y de cómo ella misma siempre creyó que su amor duraría para siempre. Con cada palabra, Lucas sentía que se le oprimía más el pecho, como si la añoranza por lo que tenían fuera tan dolorosa como la traición misma. Cuando Clarice rompió a llorar en silencio, él extendió la mano y la tomó, sintiendo la fuerza de esa mujer que, incluso destrozada por la vergüenza, aún encontraba el coraje para apoyarlo. Entre lágrimas, confesó, nunca imaginé que vería a mi hija seguir este camino, nunca pensé que tendría que consolarte por algo que yo misma debía haber evitado, pero necesitas saber que no estás sola, que aunque creas que todo terminó, todavía hay personas que te aman y quieren lo mejor para ti. La noche comenzó a dar paso a los primeros rayos del amanecer y, con la tímida luz, Lucas sintió que el cansancio se apoderaba de su cuerpo, cada músculo palpitaba como si hubiera corrido kilómetros, pero su mente seguía a 1000 por hora, repasando cada detalle de la conversación con Elena, cada frase dicha, cada mirada desviada, y ahora, las revelaciones sobre la información que ella le había dado a su amante. El miedo a lo que pudiera suceder a partir de entonces era tan palpable como el frío matutino que comenzaba a azotar. Clarice, al notar su cansancio, sugirió que fueran a su casa, que pudiera descansar, pero Lucas se negó con un movimiento de cabeza, diciendo que necesitaba tiempo, que necesitaba pensar, pero prometió que se mantendría en contacto, que no desaparecería, porque no quería hacerle lo mismo que Elena le había hecho a él, abandonarla sin dar explicaciones. Mientras caminaba por las calles que empezaban a despertar con el movimiento de los primeros coches y los trabajadores apresurados, Lucas se sentía desconectado de esa realidad, como si caminara en un mundo paralelo donde la gente aún sonreía, aún planeaba el futuro, mientras él simplemente sobrevivía los minutos que se arrastraban. Decidió ir a trabajar, aunque era demasiado temprano, necesitaba estar en un lugar que le recordara quién era antes de que todo se derrumbara, quién podría ser si tuviera la fuerza para empezar de nuevo. Al llegar al edificio, fue recibido por el guardia de seguridad nocturno, quien lo recibió amablemente, ajeno al caos que cargaba sobre sus hombros. Al entrar en su oficina, olió el familiar aroma de los libros, del café que siempre preparaba antes de las reuniones, y por un instante, casi pudo recordar al hombre que creía en el amor incondicional, pero el recuerdo de Elena compartiendo sus secretos con otro hombre pronto lo devolvió al presente. Sentado en su silla, Lucas se pasó las manos por la cara, intentando encontrar una chispa de esperanza, pero lo único que encontró fue la certeza de que no podía quedarse esperando a que le golpearan más. Necesitaba actuar, protegerse a sí mismo y todo lo que tanto había trabajado por construir. Llamó a un viejo amigo, un abogado de confianza, y le pidió programar una reunión urgente para esa mañana. Cuando finalmente se encontraron, Lucas le explicó con detalle todo lo que Elena había confesado, cada dato que pudiera usarse en su contra, en su reputación, en la estabilidad que tanto había luchado por conseguir. El abogado lo escuchó todo en silencio, anotando cada palabra, y cuando Lucas terminó, lo miró con seriedad, diciéndole que debía prepararse para todas las posibilidades, que podrían intentar chantajearlo, que podría ser necesario involucrar a la policía, pero que juntos encontrarían la mejor manera de minimizar los daños. Ese plan, por doloroso que fuera, le proporcionó una sensación de control que no había sentido en días. Mientras tanto, Elena permaneció en casa, deambulando de una habitación a otra como un fantasma, reviviendo la escena de la noche anterior, la expresión de Lucas, las palabras de su madre y la vergüenza que la consumía a cada segundo. Intentó llamar a su amante, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz, lo que solo aumentó su desesperación al darse cuenta de que la habían abandonado justo cuando más necesitaba apoyo.
El arrepentimiento crecía en su interior como un monstruo hambriento, devorando cada buen recuerdo que tenía de sí misma, cada recuerdo del matrimonio del que tanto había presumido ante sus amigos como perfecto. Cuando Clarice regresó a casa, encontró a su hija acurrucada en el suelo de la sala, con los ojos enrojecidos y la cara hinchada de tanto llorar. Se acercó, se sentó a su lado y, con voz firme, pero sin enojo, solo llena de tristeza, le dijo: «Te advertí tantas veces que la confianza es el bien más preciado en una relación, y la tiraste a la basura como si fuera desechable. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias, y yo estaré aquí, pero no te protegeré de las decisiones que tomaste». Elena levantó la cara, buscando en los ojos de su madre alguna señal de perdón, pero solo encontró un reflejo de dolor, como si cada lágrima que caía fuera un recordatorio de que su error había herido mucho más que solo al hombre que amaba, sino también a la mujer que la crió, quien le enseñó todo lo que ahora parecía haber sido en vano. Intentó explicar, diciendo que nunca planeó que las cosas llegaran tan lejos, que al principio fue solo un coqueteo, una escapada de la rutina, pero que pronto perdió el control, que su amante comenzó a exigir más, que tenía miedo de negarse, pero Clarice negó con la cabeza con una mirada que decía más que cualquier palabra: «Tuviste innumerables oportunidades para detenerte, para pensar en quien te amó, pero elegiste continuar, y ahora necesitas tomar esa decisión». Mientras tanto, en la oficina, el abogado de Lucas se preparaba para contactar a las autoridades, pidiendo orientación sobre cómo proceder si la información confidencial proporcionada por Elena se usaba en su contra. Lucas observaba en silencio, con una mezcla de gratitud y desesperación, pues cada paso que daba para protegerse era también un cruel recordatorio de que se estaba defendiendo de la mujer a la que había jurado amar para siempre. Cuando el abogado colgó, miró a Lucas con expresión preocupada pero decidida, diciéndole que harían todo lo posible para garantizar su seguridad y evitar que el caso se hiciera público, pero que debía estar preparado para la posibilidad de enfrentarse a una guerra personal y emocional en los próximos días. El día transcurría y Lucas no podía concentrarse en nada más que en el peso de esa nueva realidad, preguntándose dónde estaba el hombre que tanto sabía de él, qué estaría tramando, si su silencio era solo la calma antes de un ataque. En su mente, los recuerdos de Elena sonriendo a su celular, de las noches que llegaba tarde a casa, de los misteriosos mensajes, todo encajaba como un macabro rompecabezas que nunca imaginó que tendría que armar. El agotamiento físico se estaba volviendo insoportable, pero su mente parecía no tener límites para torturarlo, y cuando decidió dar un paseo e intentar aclarar sus pensamientos, sintió que su teléfono vibraba de nuevo, un mensaje de un número desconocido: «Lo sé todo sobre ti, si quieres que tu vida siga como está, tenemos que hablar». El corazón de Lucas se aceleró, el mundo parecía darle vueltas y se apoyó en la pared del pasillo para no caerse, respirando con dificultad mientras leía y releía el mensaje, dándose cuenta de que la amenaza que tanto temía se había hecho realidad. Sabía que no podía afrontarla solo, pero tampoco podía permitir que las cosas llegaran al punto de destruir no solo su vida, sino también su reputación y todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Respiró hondo, miró el horizonte que se extendía por la ventana del pasillo y decidió que haría lo que fuera necesario para protegerse a sí mismo y a las personas que aún amaba, porque incluso en medio del mayor dolor que había enfrentado, sentía que debía luchar para no permitir que el error de Elena definiera para siempre quién era y quién podría ser. Lucas permaneció paralizado frente a la pantalla de su celular, con el corazón latiendo con fuerza como si fuera a estallar en cualquier momento mientras leía y releía el mensaje anónimo que había aparecido como un espectro del pasado reciente, trayendo a la superficie el miedo más profundo que se había instalado en su mente desde que se enteró de la traición de Elena. Sentía las manos temblorosas, la garganta seca como si hubiera tragado arena y la cabeza pesada con pensamientos que se abalanzaban uno sobre el otro, cada uno más desesperado que el anterior. El sonido de pasos resonando en el pasillo del edificio despertó en él un instinto primitivo de protección, lo que lo hizo guardar rápidamente el teléfono y mirar a su alrededor como si esperara que el hombre detrás de esa amenaza apareciera en cualquier momento, saliendo de las sombras para arrebatarle todo lo que le quedaba de dignidad. Regresó a la habitación con las piernas temblorosas, la mente zumbando y llamó al abogado para pedirle instrucciones, pero cada timbre del celular parecía durar una eternidad hasta que la voz profunda de su amigo resonó en la línea, preguntando qué había sucedido, y Lucas lo soltó todo de una vez, explicando el mensaje, el miedo, la sensación de impotencia que lo dominaba. Al otro lado de la línea, el abogado mantuvo a Lucas tranquilo, indicándole que no respondiera al mensaje, que no actuara precipitadamente y que guardara todos los registros posibles, ya que podrían usarse como prueba si fuera necesario llamar a las autoridades.
Mientras escuchaba estas instrucciones, Lucas sintió una opresión en el pecho, pues cada palabra confirmaba que su vida había cambiado irreversiblemente, que la amenaza no era solo un producto de su imaginación, sino un riesgo real e inminente. Al colgar, respiró hondo, intentó ordenar sus pensamientos y comprendió que necesitaba ser más fuerte que nunca en su vida, pues no solo luchaba por protegerse, sino también por evitar que la destrucción se extendiera aún más, afectando a su familia e incluso a las pocas personas que aún creían en él. Mientras Lucas reunía fuerzas, Elena permanecía en casa, prisionera de sus propios errores, con los ojos hinchados de tanto llorar, repasando mentalmente cada palabra, cada mentira, cada momento en que había preferido la emoción de lo prohibido a la seguridad del amor que sentía en casa. La noche parecía interminable, el reloj marcaba con crueldad y el silencio en el apartamento era tan pesado que dolía. A veces, se levantaba para pasearse de un lado a otro, como si el movimiento pudiera calmar la angustia que le quemaba el pecho, pero pronto volvía a sentarse, sintiendo el peso del arrepentimiento aplastando sus fuerzas. Con cada mensaje que le enviaba a Lucas sin respuesta, la sensación de pérdida se hacía más real, como si viera cómo los pedazos de su vida se desmoronaban uno a uno sin poder mantenerlos unidos. Clarice, a su vez, permaneció en casa de su hija, pero en un silencio que era a la vez compañía y juicio. Desde que regresó del parque, donde encontró a Lucas tan destrozado como jamás hubiera imaginado, Clarice ya no podía mirar a Elena con la misma ternura, pues solo veía el vívido recuerdo de la noche en que su yerno, un hombre al que consideraba como un hijo, tuvo que reunir fuerzas para no sucumbir al dolor causado por la persona que más amaba. Al mismo tiempo, Clarice se debatía entre la compasión por su hija, a quien veía sumida en la desesperación, y la indignación al saber que ella misma había creado a la persona que había causado tanto sufrimiento. En medio de esta turbulencia, la madre también se enfrentaba a un dilema moral: ¿hasta qué punto debía proteger a su hija? ¿Hasta qué punto debía permitir que Elena sintiera el dolor de las consecuencias para que aprendiera a no repetir el error? Al otro lado de la ciudad, Lucas estaba en su oficina, pero ya no podía fingir que el entorno laboral era un refugio. Con cada notificación en su celular, su cuerpo se tensaba como si esperara la siguiente amenaza, y le era imposible concentrarse en ninguna tarea. La idea de que información confidencial estuviera en manos de un desconocido lo volvía loco, pues sabía que su vida podía convertirse en un espectáculo público en cualquier momento. Entre estos momentos de pánico, había destellos de rabia pura, una furia que crecía como llamas al recordar a Elena sonriéndole a su celular mientras él luchaba por mantener vivo su matrimonio, pero la rabia pronto fue reemplazada por una tristeza tan profunda que lo dejó sin aliento, como si se hubiera formado un agujero negro en su interior. Alternaba entre estos sentimientos mientras pensaba en estrategias, en conversaciones con el abogado, en todo lo que podía hacer para minimizar el daño, pero en el fondo, sentía que lo más difícil era aceptar que todo esto solo estaba sucediendo porque había confiado ciegamente en alguien de quien nunca debería haber dudado. En medio de este escenario, Clarice decidió intervenir definitivamente. En una mañana tranquila y oscura, se sentó frente a su hija y le habló con una voz que Elena no había escuchado desde la infancia, una voz que no aceptaba interrupciones, que no daba cabida a excusas. Le explicó lo que pensaba, le explicó que ya no podía permitir que su hija siguiera negándolo, que necesitaba afrontar lo que había hecho, no solo la traición física, sino principalmente la traición de secretos que no eran solo suyos. Dijo que si Elena realmente quería intentar enmendarlo, debía empezar por contar toda la verdad, desde el primer día de su relación, revelando cada detalle que pudiera ayudar a Lucas a protegerse. Elena, sin fuerzas para mentir, comenzó a contarlo todo: donde conoció a su amante, cómo se acercó más, cómo sus conversaciones se volvieron más íntimas hasta llegar a un punto sin retorno. Cada palabra que decía era una puñalada en la garganta de Clarice, pero su madre se mantuvo firme, anotando todo, guardando cada pieza de información como si fuera un arma que pudiera usar para salvar a su yerno del agujero en el que su hija lo había metido. Mientras tanto, Lucas recibió otro mensaje anónimo, esta vez con un tono aún más amenazante: ¿sabes de lo que soy capaz? Hoy, a las 7 de la tarde, en el bar de la esquina de tu calle. Si no vienes, todo el mundo sabrá quién eres. Se le revolvió el estómago, le temblaba la mano al leer y releer aquellas palabras. Llamó de inmediato a su abogado, quien le recomendó que no fuera solo y que llevara un registro de todo, pero Lucas sabía que no presentarse podría significar ver su vida arruinada en cuestión de horas. La tensión se volvió insoportable a medida que las horas se alargaban hasta que cayó la noche.
Cuando por fin salió para el bar, su mente era un torbellino, revoloteando por los recuerdos de la boda, de la mirada de Elena en la iglesia, de los viajes que habían hecho juntos, del día en que ella sonrió y dijo que nunca lo traicionaría, todos recuerdos ahora contaminados por la traición que había convertido su corazón en un campo minado. Lucas entró al bar con los ojos bien abiertos, recorriendo cada mesa y cada rincón en busca del hombre que había convertido su vida en una pesadilla. En un rincón más apartado, una figura se levantó y le hizo señas para que se acercara. El rostro del hombre parecía tan común que le infundía aún más miedo, no había nada amenazante en su apariencia, lo que reforzaba la posibilidad de que todo hubiera pasado desapercibido. El hombre lo invitó a sentarse y, con una sonrisa que mezclaba cinismo y placer, comenzó a describir con detalle cada detalle que Elena le había contado, como si saborear la agonía de Lucas fuera parte del pago por lo que habían vivido juntos. Con cada frase, Lucas sentía que le hervía la sangre, pero controlaba la ira para no perder el control, pues sabía que cualquier error podría ser usado en su contra. El hombre entonces presentó su exigencia, una cantidad exorbitante de dinero a cambio de guardar silencio sobre todo lo que sabía. Lucas escuchaba todo con el corazón latiéndole con fuerza y su mente tratando desesperadamente de encontrar una salida, porque sabía que ceder significaría abrir la puerta a un chantaje sin fin, pero si se negaba, su vida podría ser destruida. Mientras tanto, Clarice terminó de organizar todas las notas que Elena había tomado, cogió el teléfono y llamó a Lucas, diciéndole que necesitaba verlo de inmediato, que había información que podría ayudarle a afrontar la amenaza. Sugirió un café cerca de su oficina, un lugar neutral, pero lo suficientemente seguro como para hablar. Lucas, todavía en la barra, le pidió al hombre un tiempo para pensar, prometiendo darle una respuesta pronto. Salió de allí con el corazón acelerado, pero sintiendo por primera vez que podría tener la oportunidad de cambiar la situación, porque si Clarice decía que tenía algo importante, confiaba en ella como en pocas personas en el mundo. Se encontraron en una mesa en un rincón del café, y Clarice, sin andarse con rodeos, le entregó una libreta con notas detalladas, información que Elena había confesado con todo lujo de detalles, desde contraseñas que el hombre podría haber obtenido hasta lugares donde podrían encontrarlo. Desde ese momento, Lucas empezó a sentir que ya no estaba solo, que tenía la oportunidad de recuperar el control de su vida, aunque no pudiera borrar las cicatrices que llevaría para siempre. Sin embargo, el dilema moral lo atormentaba: entregar a Elena a la policía como cómplice del hombre que lo chantajeaba, exponiéndola a un futuro de humillación y prisión, o protegerla incluso después de todo, preservándola en nombre del amor que una vez existió. Esta duda lo consumía a cada segundo, mientras afuera el mundo seguía su curso, ajeno al terremoto que transformaba las vidas de todos los que habían sido tocados por esta historia de pasión, ambición y destrucción. Lucas permaneció inmóvil frente al cuaderno que Clarice le había puesto en las manos, sintiendo la fría textura de la tapa contra los dedos mientras su mente vapuleaba cada posibilidad que se abriría a partir de ese momento. La luminosidad del café era tenue, pero la luz se reflejaba en sus ojos con la suficiente intensidad como para resaltar las profundas ojeras que arrastraba, marcas de noches en vela, de pensamientos que no encontraban descanso. Clarice, sentada frente a él, mantenía una postura firme, pero tras su expresión seria se escondía un cansancio que la hacía parecer mayor, como si la responsabilidad de intentar arreglar lo inamovible pesara tanto que su columna se encorvaba un poco más con cada suspiro. El silencio entre ellos parecía eterno, hasta que Clarice tomó la iniciativa de preguntar, en voz baja pero urgente: ¿qué vas a hacer con esto, Lucas? ¿Vas a usarlos para protegerte? ¿Vas a entregarlo todo a la policía o vas a intentar resolverlo a tu manera? Miró hacia la ventana, observando la transitada calle al otro lado del cristal, la gente entrando y saliendo sin saber que, en ese café, se tomaban decisiones que podían cambiar no solo su destino, sino el de todo aquel que se cruzara en su camino. Respiró hondo, se incorporó en la silla y comenzó a hojear cuidadosamente las notas. Cada palabra escrita por Elena parecía pesar una tonelada, pues no se trataba solo de información sobre su vida personal o profesional, sino de fragmentos de confianza que le habían sido arrebatados y entregados a un desconocido. Mientras leía, su ira dio paso a una extraña frialdad, casi clínica, como si su instinto de supervivencia se apoderara de sus emociones, obligándolo a pensar con claridad cuando lo único que quería era estallar de desesperación. Cerró el cuaderno lentamente, miró a Clarice y dijo con la voz ronca de quien contiene el dolor para no desmoronarse: necesito resolver esto como es debido. Si me tomo la justicia por mi mano, seré como él, pero si no hago nada, seguirá atormentándome el resto de mi vida.
Necesito encontrar la manera de terminar con esto sin destruir aún más lo poco que queda. Clarissa sintió, comprensiva, pero sus ojos revelaban la preocupación de quien sabía que no había una solución indolora en ese escenario. Salieron del café uno al lado del otro, la fría brisa nocturna hacía que el abrigo de Lucas se balanceara ligeramente, y cada paso que daban en la acera parecía resonar con un peso insoportable. Al llegar a su coche, Clarissa se despidió con un fuerte abrazo, y antes de soltarlo, le sujetó el rostro entre las manos y le dijo con una fuerza que rebosaba amor: no olvides quién eres, no dejes que esta situación te convierta en algo que no reconoces, por difícil que sea, sigues siendo el buen hombre que conquistó el corazón de mi hija, no dejes que ella te borre eso. Sus palabras resonaron en sus oídos mientras conducía de vuelta al apartamento que ahora parecía más una escena del crimen que un hogar, el lugar donde todo empezó y, al parecer, donde todo debía terminar. Al llegar a casa, Lucas encontró la habitación sumida en un silencio casi sepulcral, salvo por los sollozos contenidos que provenían del dormitorio. Empujó la puerta y encontró a Elena acurrucada en el suelo, abrazada a sus piernas, con el rostro oculto entre las rodillas, como si intentara desaparecer. Entró despacio, cada paso tan pesado como el que llevaba en el pecho, y se detuvo frente a ella, esperando a que hablara, pero lo único que oyó fueron sus sollozos. Tras un largo minuto, rompió el silencio con una voz que resonó como una cuchilla, fría y cortante. Sé que se lo contaste todo a tu madre, sé que todo está en ese cuaderno, también sé que me invocaron en una trampa que ayudaste a construir, pero ahora es el momento de decidir, ¿me ayudarás a deshacer esto o seguirás hundiéndome hasta que no quede nada de lo que era? Elena alzó el rostro bañado en lágrimas, con los ojos rojos y la boca entreabierta, como si buscara palabras inexistentes. Entonces empezó a hablar, con la voz tan temblorosa que parecía a punto de romperse en cualquier momento. No sé cómo arreglarlo, no sé cómo detener esta pesadilla, pero ya no quiero huir. Si hay algo que pueda hacer para intentar enmendarlo, aunque no quieras volver a verme, aunque me odies, dímelo, por favor, dime qué puedo hacer. Lucas respiró hondo, controlando las ganas de gritar, de exigir respuestas que ya sabía que no llegarían, y entonces explicó lo que pretendía: tenderle una trampa a su amante, usando la información que ahora tenía en la mano, pero de forma legal, involucrando a la policía para asegurar que el chantaje quedara grabado y que lo atraparan con las manos en la masa, evitando que la situación se descontrolara o se volviera más violenta. Elena lo escuchó todo en silencio, negando con la cabeza mientras el miedo se mezclaba con una extraña esperanza de que, tal vez, al ayudarlo, pudiera borrar algo de la vergüenza que sentía sobre sí misma. Planearon cada detalle, cada palabra que debía decir cuando el hombre la contactara de nuevo, cada movimiento que Lucas y la policía harían para que todo terminara sin mayores riesgos. Cuando terminaron de planear, guardaron silencio durante unos segundos que parecieron extenderse durante horas, hasta que Elena rompió el hielo preguntando: ¿crees que, si hago esto, hay alguna posibilidad de que me perdones algún día? Lucas mantuvo su mirada fija en la de ella y, en voz baja, respondió: quizás pueda perdonar, pero nunca olvidaré, y no sé si podría volver a confiar en ti, pero hoy eso no importa, porque primero necesitamos sobrevivir a esta tormenta. En los días siguientes, Elena se mantuvo en contacto constante con el hombre, fingiendo sumisión, proporcionándole información falsa que habían acordado con la policía. Cada llamada fue grabada, cada mensaje archivado y cada reunión que él sugería fue rechazada con excusas cuidadosamente ensayadas para no levantar sospechas. Mientras tanto, Lucas dividía su tiempo entre el trabajo, las reuniones con el abogado y los encuentros discretos con los investigadores que preparaban la operación para atrapar al chantajista en el momento oportuno. La presión era tan intensa que, a veces, sentía que iba a volverse loco, pero cada vez que recordaba los consejos de Clarissa y el apoyo silencioso que ella le brindaba, encontraba la fuerza para seguir adelante, para evitar que el dolor lo consumiera por completo. Finalmente, el hombre concertó una cita cara a cara, diciendo que quería recibir el dinero de una vez y que, a cambio, entregaría todo lo que tenía contra Lucas. Elena confirmó el lugar acordado, un aparcamiento remoto de un centro comercial, y los policías se apostaron en puntos estratégicos, mimetizándose con los coches y la gente que pasaba a toda prisa, sin tener ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Lucas observaba todo desde lejos, protegido dentro de un coche sin distintivos, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado como nunca antes, sabiendo que cualquier error podría arruinarlo todo. Cuando el hombre apareció, parecía seguro, su sonrisa arrogante demostraba que se sentía en control de la situación,
pero en cuestión de segundos, fue rodeado por los policías que lo sujetaron mientras gritaba amenazas e intentaba explicar que todo había sido un malentendido. El sonido de las sirenas atravesó el aire, atrayendo la atención de los curiosos que se acercaban, pero pronto fueron retenidos por los guardias de seguridad del centro comercial. Lucas observaba todo con las manos temblorosas sobre el volante, sintiendo que el peso de semanas de miedo e incertidumbre comenzaba a disiparse, aunque sabía que las consecuencias de esa noche lo perseguirían por mucho tiempo. Cuando la policía se lo llevó, uno de los investigadores se acercó al auto para informarle que, en su celular, se habían encontrado fotos, videos y audios que probaban no solo el chantaje, sino también otros delitos de extorsión que había cometido contra diferentes personas, lo que significaba que sería encarcelado por un largo tiempo y que, con las pruebas reunidas, Lucas podría reconstruir su vida sin la sombra de esa amenaza constante. Esa noche, al regresar a casa, Lucas encontró a Clarice esperándolo en la puerta del edificio, con el rostro iluminado por la farola que acentuaba aún más sus arrugas, pero que también mostraba la serenidad de quien, incluso en medio del caos, nunca dejó de creer en la posibilidad de encontrar un camino. Ella lo abrazó con fuerza, diciéndole únicamente, «Fuiste más fuerte de lo que nadie hubiera imaginado, y eso es todo lo que importa». Elena apareció en la puerta poco después, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no dijo nada, solo miró a Lucas con una mezcla de pesar y alivio, como si supiera que no había palabras suficientes para borrar todo lo sucedido, pero que aún necesitaba enfrentarlo. Lucas respiró hondo, miró hacia la calle silenciosa y pensó que, a pesar de todo el sufrimiento, aún había algo que podía salvar, a sí mismo, su dignidad y, quizás, en algún momento lejano, su capacidad de volver a creer en el amor. Entraron en la casa en silencio. Clarice se acomodó en el sofá como si necesitara sentir que todo había terminado de verdad, mientras Lucas y Elena se sentaban uno frente al otro, separados por una mesa que parecía más bien una pared. Ella intentó empezar a hablar, pero él levantó la mano pidiéndole que esperara, porque antes de disculparse, necesitaba tiempo para comprender en quién se había convertido después de todo aquello. Y así permanecieron, mientras el amanecer avanzaba afuera, dos desconocidos unidos por los recuerdos de un pasado que parecía pertenecer a otra vida, con la esperanza de que el día siguiente no les trajera respuestas, sino solo fuerzas para seguir adelante, porque sabían que la verdadera batalla, la de reconstruir sus propios corazones, apenas comenzaba. Los días posteriores al arresto del chantajista estuvieron envueltos en una extraña quietud, como si el mundo hubiera perdido momentáneamente su ritmo y cada persona tuviera que aprender a respirar de nuevo. El apartamento, antes lleno de tensión, ahora estaba en silencio, pero este silencio no traía paz, solo el peso de todo lo destruido. Lucas pasaba las mañanas resolviendo los últimos asuntos legales, ajustando documentos, ocupándose de los trámites que asegurarían que el hombre que lo había amenazado no volviera a atormentarlo. Cada vez que salía del edificio, sentía un sutil alivio al saber que las calles ya no ocultaban el peligro que durante semanas lo había hecho mirar por encima del hombro. Pero junto con la libertad llegó la conciencia de que la victoria no borraba las cicatrices, su corazón seguía sangrando, aunque parecía fuerte, y cada rincón del apartamento le recordaba momentos que parecían pertenecer a otro universo, como si estuviera viendo una película en la que ya no reconocía a los personajes. Elena, incluso después de ayudar a desenmascarar al hombre que la sedujo y la convirtió en cómplice de sus amenazas, permaneció en el apartamento, pero en un aislamiento autoimpuesto que la hacía parecer un fantasma vagando por las habitaciones. Pasaba horas con la mirada perdida, recordando no solo los errores que había cometido, sino sobre todo los momentos en que podría haber parado y elegido otro camino, momentos en que Lucas aún le sonreía con confianza y amor, momentos en que su madre aún la veía como una mujer honorable. Cada buen recuerdo ahora dolía más que cualquier castigo, porque era la prueba viviente de lo que había perdido por decisión propia. Intentaba hablar con Lucas de vez en cuando, pero las palabras se le atascaban en la garganta al encontrarse con su mirada, una mirada que ya no la miraba, pero que tampoco mostraba odio, solo un vacío que le hacía comprender que lo más cruel de todo era que, incluso sin gritar, él nunca volvería a ser suyo. Clarice, a su vez, alternaba sus días entre la casa de su hija y el tiempo con Lucas, ayudándolo a reorganizar su vida práctica, destrozada por el caos. Con cada visita, se le encogía el corazón al darse cuenta de que su hija ya no era la misma, de que el arrepentimiento llevaría una huella imborrable en ella. Intentó consolarla, pero tampoco ocultó su tristeza y decepción, pues sabía que protegerla demasiado podría impedirle aprender la lección más importante de su vida.
En largas conversaciones con Lucas, Clarice le hablaba del perdón, pero no como una obligación, sino como un proceso necesario para que él pudiera seguir adelante sin amargarse. Veía en él la misma bondad que siempre había admirado y, aunque sabía que no podía borrar su dolor, se sentía responsable de recordarle que aún había personas que lo amaban y creían en él, personas que jamás renunciarían a verlo encontrar la felicidad de nuevo. Con el paso de las semanas, Lucas decidió dejar el apartamento que compartía con Elena. Vendió algunos muebles, conservó solo los recuerdos que no le hacían daño y se mudó a un lugar más pequeño en otro barrio, donde pudiera empezar de cero lejos de los recuerdos que lo asfixiaban. La primera noche en su nuevo hogar fue extrañamente liberadora, ya no había sombras del pasado, ni rincones que recordaran las discusiones que le habían destrozado el corazón. Allí, tumbado en un colchón que aún no tenía cama, Lucas sintió una lágrima silenciosa correr por su rostro, pero a diferencia de las anteriores, esta lágrima contenía la promesa de que sobreviviría. Se permitió pensar en el futuro sin miedo, no porque estuviera listo para volver a amar, sino porque sabía que ya no necesitaba vivir con cicatrices que no eran solo suyas. Elena, a pesar de estar libre de amenazas externas, descubrió que el mayor castigo era enfrentarse a sí misma. Cada noche, el silencio en el apartamento se hacía más denso, los espejos reflejaban no solo su rostro cansado, sino también la conciencia de que la traición había destruido no solo una relación, sino la confianza de todos a su alrededor, incluida su propia madre, que ahora la miraba con ojos que nunca volverían a ser los mismos. Intentó volver al trabajo, pero incluso allí se encontró con miradas críticas, rumores que circulaban por los pasillos y la certeza de que su reputación, construida con tanto esfuerzo, había quedado manchada para siempre. En las reuniones, se sentía invisible o blanco de comentarios susurrados, y esta sensación de vigilancia constante erosionaba su autoestima. En la soledad del apartamento, a menudo pensaba en enviarle mensajes a Lucas, pero cada intento terminaba en borradores que nunca se atrevía a enviar. Clarice acompañaba a su hija a distancia, ofreciéndole siempre ayuda, pero sin permitir que ésta se confundiera con connivencia. En cada visita, le recordaba a Elena que el amor de una madre era incondicional, pero que este amor no significaba absolución, que solo el verdadero arrepentimiento podía darle alguna posibilidad de encontrar la paz. En las tardes silenciosas, ambas tomaban café en el porche, observando el movimiento de la calle sin intercambiar muchas palabras, porque sabían que cualquier frase podía abrir heridas que aún sangraban. En el fondo, Clarice sufría al ver a su hija tan perdida, pero también comprendía que es necesario un poco de dolor para comprender el verdadero valor de lo perdido. Con el chantajista tras las rejas, Lucas comenzó a reconectar con personas que se habían distanciado durante la crisis. Aceptó invitaciones para salir, se reencontró con viejos amigos que le recordaban quién era antes de la tormenta, y poco a poco, la sonrisa que tanto lo había cautivado comenzó a reaparecer, aunque tímidamente. Durante uno de estos encuentros, conoció a Sofía, una amiga en común que también había pasado por una ruptura dolorosa y quien, con una forma dulce y sincera, le demostró que era posible hablar sin juzgar, reír sin agobios y construir algo nuevo sin miedo. Empezaron a verse con frecuencia, primero como dos sobrevivientes que compartían historias, pero pronto como personas que descubrieron afinidades, pasiones sencillas como pasear por el parque o cocinar juntos, momentos que no requerían promesas eternas, solo la honestidad que ambos aprendieron a valorar por encima de todo. Pasó el tiempo, las estaciones cambiaron y Lucas comprendió que la vida sí tenía la capacidad de reconstruirse cuando el corazón se riega con paciencia. No olvidó lo vivido, pero aprendió a vivir con las cicatrices sin permitir que definieran quién era. Elena, por mucho que intentara encontrar alivio en las pequeñas alegrías, cargaba cada día con el peso de haber desperdiciado la mayor oportunidad de su vida. Su reflejo en el espejo mostraba a alguien que conocía íntimamente la palabra arrepentimiento, alguien que había aprendido de la forma más cruel que el amor se construye a diario y que una decisión imprudente puede destruir lo que costó años construir. Clarice, a su vez, siguió siendo el vínculo silencioso entre el pasado y el presente, dividiendo su tiempo entre ayudar a su hija a afrontar sus propios errores y apoyar a Lucas en su nuevo camino, porque creía que ambas partes merecían encontrar un nuevo propósito, incluso si tomaban caminos separados. Y así terminó la historia de un amor que comenzó como puro amor, pero que fue consumido por la sed de sentirse especial a cualquier precio, destruyendo lazos, corazones y sueños que parecían inquebrantables. Una historia que demostró que la traición nunca es solo un error momentáneo, sino una elección que reverbera para siempre, que despoja de la dignidad no solo a quien es traicionado,
sino también a quien traiciona, dejando marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Si has llegado hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia y comparte tu opinión, tu experiencia o tus sentimientos sobre todo lo sucedido. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta. Recuerda, la traición destruye familias, sueños, amistades y, sobre todo, la autoestima de los involucrados. Por eso, jamás apoyamos ninguna forma de traición. Que esta historia sirva de reflexión para que cada uno de nosotros valore más a quien está a nuestro lado y nunca abandone el amor verdadero por una ilusión pasajera.